Sally vino y leíste sus papeles y decía que era un pederasta. Tendrías que matarlo o te matarían. Así es como funciona. No hay forma de evitarlo. La cárcel es un infierno para los pederastas. Una vez que se corre la voz de que el nuevo recluso ingresó acusado de pedofilia, este recluso es maltratado por sus compañeros, rechazado y más veces que ninguna, son asesinados. He aquí 10 pederastas que fueron asesinados instantáneamente en prisión. Pero no hay piedad para los delincuentes sexuales en prisión. Algunas de las violencias más brutales que vi fueron contra delincuentes sexuales. Burton Christian Meyer. 2 de enero de 2019. Christian Meyer fue golpeado hasta la muerte por 3 reclusos en su centro penitenciario. Los perpetradores de este acto fueron Adam Wright, quien estaba en prisión por robar varios bancos, Alex Castro y Jason Kidd, Chicago, quienes sujetaron a Meyer mientras lo apuñalaban 28 veces y lo arrojaban por un tramo de escaleras lejos. ¿Cuál fue exactamente el crimen de Meyer? Nacido el 2 de noviembre de 1976, Meyer era licenciado en informática y experto en la red. Era padre de 2 hijos, pero al mismo tiempo era uno de los líderes de una red de explotación infantil online que estuvo activa entre 2012 y 2017. Meyer y sus compañeros pedófilos utilizaban diferentes medios para extorsionar en Internet a menores de edad. A veces se hacían pasar por chicos adolescentes guapos para ganarse la confianza de estas chicas, mientras que otras veces las chantajeaban para que enviaran continuamente medios inapropiados míon. Alrededor de otros 9 hombres explotaron con éxito a 100 niñas con medios inapropiados hasta que una de ellas se asoció con el FBI para pescarlos en 2017. Al año siguiente, Christian Meyer fue acusado de explotación sexual de un menor y otros delitos, lo que condujo a su sentencia de 40 años en prisión y luego, en última instancia, a su muerte. El número 9, Theodore Dier. Como este podría ser el pederasta. Pero no mató. Oh, seguro. Oh, seguro. Este 29 de octubre de 2014, un hombre llamado Theodore Dier fue asesinado por su propio compañero de celda, Stephen Sandersen, por abusar de una niña de 9 años. Dier conoció a esta niña en 2012, cuando la niña y su madre se mudaron a un apartamento contiguo al suyo. En ese momento, Dier no parecía depredador de ninguna forma. De hecho, la madre permitía libremente que sus hijos pasaran tiempo en su apartamento durante el día. Sin embargo, un día esta madre entró en el apartamento de Dier y vio algo peor que una pesadilla en una fría noche de junio de 2013. Esta madre llegó a casa y su hija no estaba por ninguna parte. Entonces se acercó al apartamento de Dier a buscar. Por alguna razón, esta madre decidió no llamar a la puerta. Al pasar directamente por la puerta principal y entrar en la habitación de Dier, para su mayor sorpresa, encontró a su hija siendo abusada por Dier. Inmediatamente la cogió, la llevó a casa y llamó a la policía. Luego, en enero de 2014, Dier fue condenado a 50 años por cargos de conducta sexual criminal en primer grado. Sin embargo, como dije al principio, fue encontrado muerto en su celda, solo 9 meses después. Sandersen la estranguló con una cuerda hasta matarla de madrugada, antes de que los guardias pudieran darse cuenta. Sandersen estaba en prisión por haber matado a su novia en 1991, y como cumplía cadena perpetua, pensó que no cambiaría nada si añadía un acto criminal más a su libro de crímenes. Número 8. Richard Uccle. Con un nombre como Dark Web, se puede decir que es donde se comparten las cosas más turbias y secretas de Internet. Pero un hombre llamado Richard Uccle llevó esto a un nivel completamente nuevo. Tenía una página de fans en la Dark Web donde compartía fotos y vídeos alucinantes de sí mismo abusando de niños. Pero por muy enfermizo que fuera, la página de fans de Richard tenía decenas de miles de visitas en cada publicación. La cifra creció tanto que alertó a las autoridades estadounidenses y australianas para que investigaran la propia página de fans. Y así, de una cuenta a otra, fueron descubriendo las identidades de estos pedófilos antes de descifrar finalmente la identidad del hombre que dirigía todo el espectáculo sexual. Richard Uccle. Tras la identificación de Uccle, Estados Unidos rastreó todos sus movimientos, y cuando descubrieron que se trasladaba al Reino Unido para pasar las vacaciones de Navidad, se pusieron en contacto con agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, que lo detuvieron en el aeropuerto londinense de Gatwick. Entonces fue interrogado como sospechoso de delitos graves contra menores, aunque su ordenador portátil y su disco duro tenían pruebas más que suficientes de sus explotaciones sexuales con niños. Uccle acabó confesando los cargos que se le imputaban el 6 de junio de 2016. Uccle fue condenado a cadena perpetua por 22 cargos de conducta sexual inapropiada con un menor y se esperaba que cumpliera un mínimo de 25 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Sin embargo, a los 3 años de su condena, el 13 de octubre de 2019, Uccle fue encontrado muerto en su celda mientras su cuerpo parecía haber sufrido una tortura extrema.
Su asesino, Paul Fitzgerald, también estaba en prisión por delitos sexuales. Fitzgerald ató las manos y los pies de Enkel. Luego lo amordazó, estranguló e incluso introdujo un utensilio de cocina en los hoteles antes de apuñalarlo hasta la muerte. Número 7. Un poco de decir como Ramírez, agosto de 2019, en una cárcel en Jacksonville, Florida, dos reclusos en el piso superior tuvo una discusión que resultó en la muerte de uno de ellos. Decir es Ramírez. El piso de la instalación estaba reservada para el más peligroso de los criminales y dice no han cometido un crimen contra la humanidad se mantuvo allí. Fue acusado y condenado a cadena perpetua en 2013 por abusar sexualmente de una niña de 11 años que confió a su madre lo que le había hecho. Pero tras su condena, fue enviado a este centro donde encontró la muerte a manos de otro preso llamado Dixon. Dixon era un recluso de 43 años que llevaba en este centro desde los 17 por un asesinato que cometió. Pero en algún momento de agosto de 2019, él y Ramírez tuvieron una discusión antes de que Dixon metiera la cabeza de Ramírez en la taza de un inodoro hasta que se ahogó. Ahora, la historia de Ramírez dio un giro drástico cuando los guardias de la prisión quisieron mantener su asesinato en secreto. Inicialmente fue archivado allí. Ramírez había sido dado de alta, pero la razón de su liberación no fue archivada. Luego, otro recluso que presenció el asesinato se negó a declarar por miedo quizá a ser tachado de chivato, otro delito que se toma muy en serio en las prisiones. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que se encubrió inicialmente del asesinato de Ramírez? Número 6. Michie Harrison. Julio de 2012. Michie Harrison, recluso de la prisión de Frankland, en el condado británico de Durham, fue destripado por otros dos reclusos, Nathan Mann y Michael Parr. Harrison siempre fue ese tipo con bromas sexuales raras. Y a medida que crecía, sus extrañas fantasías sexuales se volvían violentas. Con solo 13 años de edad, Harrison agredió brutalmente a una niña de 7 años, lo que provocó su primer encontronazo con la ley. Las autoridades le dieron una advertencia formal, pero 2 años más tarde, fue acusado ante el tribunal por amenazar a una compañera de clase de 15 años. Las señales de en quien se convertiría Harrison estaban claras, pero se hicieron más claras que nunca cuando violó a una niña de 13 años a la edad de 23 años. La conoció en la calle y la atrajo ingenuamente a su apartamento con el pretexto de que le daría dinero para alcohol. Sin embargo, Harrison la hizo desnudarse antes de violarla brutalmente, no una, sino 2 veces. La niña pudo recoger algunos trozos de su ropa y salir corriendo a la calle. Everson fue entonces detenido, acusado y enviado a prisión, donde encontró su fin. Según la declaración de Nathan y Michael, Harrison había estado alardeando ante otros reclusos de las cosas que había hecho a diferentes chicas menores de edad. Así que idearon un plan para él. Le invitaron a una celda vacía donde le ataron, le apuñalaron un ojo, le cortaron el cuello y le abrieron el estómago hasta que se le cayeron todos los intestinos. Ambos estaban condenados de por vida, así que asesinar a Harris no cambió nada. Número 5. David Koeber. Julio de 2019. David Koeber fue asesinado por su compañero de celda, Jim Mirey Carruthers. Jim Mirey estranguló a David hasta la muerte y luego le pisoteó la garganta para asegurarse de que el acto estaba hecho. Más de una década antes de que este castor fuera acusado de explotación sexual de un menor, este suceso tuvo lugar en 1994, y en el 96 fue enviado a prisión. Sin embargo, por suerte para Koeber, fue puesto en libertad en 2009. Pero para su mala suerte, no se registró como delincuente sexual, por lo que fue detenido de nuevo en 2010 y condenado a otros 8 años de prisión. Allí fue donde conoció a Jim Mirey, que finalmente acabó quitándole la vida. Cuando Koeber fue encontrado muerto en su celda, Jim Mirey no mostró ningún remordimiento e incluso se quedó en la puerta mientras los guardias de la prisión se lo llevaban. Pero el giro loco de esta historia es que tanto Koeber como Jimmy eran delincuentes sexuales. Jimmy llevaba en prisión preventiva desde 1994 acusado de agresión sexual a un menor y abuso de menores. Así que tal vez Jim Mirey vio a Koeber y se odió a sí mismo. O tal vez no se dio cuenta de que él también era tan malvado como Koeber. Y si no hubiera cometido el crimen. Jimmy debía salir en libertad en 2021, pero matar a Koeber le valió un billete de ida para pasar el resto de su vida entre rejas. Número 4. Liam Dean. Este de aquí te dará escalofríos. En julio de 2017, Liam Dean asesinó a su hija de 2 años, Luna. Sé que es alucinante, pero la historia es mucho más trágica de lo que crees. 2 días después de su nacimiento, Liam Dean sometió a su bebé a una serie de agresiones, rompiéndole el cráneo y las costillas en el proceso. La golpeó repetidamente en la cara y retorció su cuerpo extremadamente frágil para romperle los huesos hasta que murió. Pero, por supuesto, era su hija.
Y este fue también uno de esos casos en los que los problemas de ira sacan lo mejor de la gente. Se suponía que debía cuidar del recién nacido mientras la madre descansaba del parto. Sin embargo, el llanto excesivo del niño aparentemente le hizo hacer lo que hizo. Y cuando se dio cuenta de sí mismo y de lo despreciable que había hecho, llamó a los médicos y mentó a la niña, golpeándole repetidamente la cabeza contra una superficie. Los médicos lucharon por salvarla durante 3 buenos días antes de que muriera. Comenzaron las investigaciones y finalmente Dean confesó el crimen. Ahora, solo de pensarlo, ¿qué grado de castigo crees que merecía por algo tan cruel? Bueno, aunque no nos corresponde juzgar. Dean fue condenado a prisión en 2017 y finalmente fue asesinado por su compañero de celda, Jon Vestland. Jon pensó que era un delincuente sexual y mató a Dean con una botella de aftershave. Sorprendentemente, Jon Vestland estaba en prisión por violar y agredir a una mujer. Número 3. Robert Monge. Robert era un preso de 70 años que cumplía una condena de 43 años por múltiples cargos de abusos sexuales a menores y violación. Luego había otro preso que respondía al nombre de Sane Goldsby. Goldsby estaba en prisión por provocar una persecución policial y embestir con su coche a un vehículo patrulla. Aquí es donde la historia se pone interesante. Una de las numerosas niñas abusadas por Robert Munger resultó ser compartida. Goldsby hermana. Estos 2 hombres fueron puestos en la misma prisión, en la misma celda. Era como si Sane estuviera en una especie de trampa. Cada día que pasaba, sentía el impulso de matar a este hombre. Suplicó varias veces a los guardias que le cambiaran de celda, pero se negaron. Y cada vez que tenía ganas de hacerle daño, pulsaba el botón de emergencia de su celda. Nadie venía a ver cómo estaba. Así que un día decidió matar a golpes al anciano, golpeándole 14 veces en la cara y pisándole 5 veces la cabeza. Robert Munger fue encontrado muerto y Sane Goldsby fue condenado por ello a 24 años más de prisión. Número 2. Nicholas Andersen. 22 de enero de 2017. Nicholas Andersen fue encontrado muerto en prisión. Su garganta fue cortada con un arma improvisada, y el autor del acto fue otro recluso, Rocky Lee Beaman. Rocky estaba en una ola de asesinatos, acabando con delincuentes sexuales en prisión, y todo el mundo lo sabía. Ashley Beaman declaró anteriormente que odiaba a los delincuentes sexuales y que mataría a cualquiera de ellos. Se le cruzó hasta que lo pusieron en el corredor de la muerte. Este tipo iba tan en serio que escribió una carta a un juez diciéndole lo mucho que le gustaba matar a estos delincuentes sexuales. Por alguna razón, allí Beaman no fue asesinada y no fue puesta en el corredor de la muerte. Así que encontró a otro delincuente sexual, Brian Unsaker, al que acechó dentro de la prisión antes de estrangularlo y apuñalarlo más de 80 veces en la ducha. Beaman realmente tenía pasión por matar a delincuentes sexuales. Sin embargo, les dejaré a ustedes imaginar lo que creen que le pasó después. Número 1. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era un delincuente sexual y financiero estadounidense. Tenía un círculo social de élite donde él y sus socios reunían a muchas mujeres y niños para abusar sexualmente de ellos. En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, comenzó a investigar a Epstein después de que una madre denunciara que había abusado sexualmente de su hija de 14 años. Posteriormente, Epstein se declaró culpable de esta acusación y fue condenado a prisión en 2008 por los cargos de proxenetismo y prostitución de menores. Sin embargo, al ser un hombre con muchos contactos, Epstein pudo conseguir un polémico acuerdo de culpabilidad tras cumplir solo 13 meses de condena. Esto fue particularmente impactante porque los funcionarios federales habían identificado a unas 36 niñas, algunas de tan solo 14 años de las que Epstein había abusado. Pero el 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente por cargos federales por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. Permaneció en prisión preventiva a la espera de juicio y también se le denegó la libertad bajo fianza. Sin embargo, el 10 de agosto de 2019, fue encontrado muerto en su celda de la prisión. El médico forense de la prisión dictaminó que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento, pero sus abogados y el público en general no se tragan esa historia. La razón es que Jeffrey amenazó con sacar a la luz a algunos de los hombres más influyentes del mundo y su implicación en el tráfico sexual. Así que tal vez lo mataron. Tal vez se suicidó por miedo a lo que otros presos pudieran hacerle. O tal vez, solo tal vez, vea estos otros vídeos en su pantalla ahora mismo. Pero lo cierto es que los pederastas están como muertos en cualquier prisión de Estados Unidos. Los delincuentes sexuales solo se excitan victimizando a personas que no pueden defenderse.